Así es, y seguimos revisando entonces esta audiencia de revisión de medidas cautelares, donde la Fiscalía entonces de la región de Arauco está presentando sus argumentos para intentar revertir la prisión preventiva de Jorge Escobar. Ahora escuchamos lo que fueron y lo que están siendo los argumentos de la defensa de Jorge Escobar. Gracias al Ministerio Público. Defensa. Buenos días, ilustre tribunal. Comparece por la defensa del imputado, el defensor regional Osvaldo Pizarro Quesada. Me acompaña, buenos días, su señoría ilustrísima, Cristian Sieman Cortés, jefe regional de estudios de la Defensoría Penal Pública, también en representación de don Jorge Escobar. Buenos días. Buenos días. Señoría, con la venia de su señoría ilustrísima, solicito confirmar la resolución decretada por el Tribunal Acudo por la jueza de garantía de Arauco, doña Perla Roa Borgoño, que no tuvo por acreditada los presupuestos del artículo 140 letra A ni 140 letra B, señoría del Código Procesal Penal, a efectos de no dar por acreditado, como se ha dicho, los delitos por los cuales se ha formalizado, ni mucho menos la participación. Previamente, su señoría, nosotros indicamos en el debate del Tribunal de Garantía que toda la evidencia que existe en la carpeta investigativa es absolutamente insuficiente e incluso contradictoria con los hechos de la formalización. Y hoy se ratifica y se confirma esa línea, incluso con la incorporación de un nuevo peritaje. Quiero, su señoría, desde ya solicitar el acento de su señoría ilustrísima en la evidencia y en la prueba que apoya los dichos del señor fiscal. Porque desde ya, su señoría ilustrísima, voy a adelantar que muchísimos de los hechos que acá el fiscal ha dado por acreditada no tienen ningún sustento en la investigación. Muy por el contrario, muchos de ellos, sustanciales, como voy a desarrollar a continuación, establecen en la investigación hechos diametralmente distintos a los indicados por el señor fiscal, que se han acreditado con numerosísima evidencia, tanto testimonial como científica. Dicho esto, señoría, quiero hacer un punto respecto a un tema procesal, solicitando desde ya la igualdad de armas. Primero, naturalmente, en el tiempo que se ha extendido el Ministerio Público, pero además de eso, acá ha ocurrido una situación particular respecto a la incorporación de una evidencia, particularmente la autopsia bucal, que no fue debatida en la audiencia de formalización y en la audiencia en que se debatieron las medidas cautelares. Y por tanto acá, estrictamente, se ha alterado la regla procesal en cuanto a que el recurso de apelación, ¿no es cierto?, corresponde que el superior jerárquico, en este caso su señoría ilustrísima, conozca hecho y derecho, pero que se haya conocido y resuelto por el Tribunal Acudo. Ese es el marco. Su señoría ilustrísima llama poderosamente la atención que el fiscal, insisto, sin ningún que desconoció en absoluto la jueza de garantía doña Perla Roa y por tanto no tuvo ninguna posibilidad de pronunciarse sobre ello y por tanto, ¿no es cierto?, hoy día se está conociendo recién en segunda instancia. ¿Y por qué digo esto deliberadamente, su señoría ilustrísima? Porque la postura en este caso de la defensa es que efectivamente su señoría ilustrísima tenga sobre la mesa todos los elementos que existen hoy día de la investigación, incluso alterando esta regla procesal a la cual yo me he referido. Pero en el mismo sentido, su señoría, y respecto a la igualdad de armas, yo también como defensa voy a incorporar un peritaje que nos han entregado en estos últimos momentos dos médicos legistas de reconocida trayectoria, uno de ellos académico de la Facultad de Odontología de la Universidad de la Frontera, que están trabajando con la defensa hace algunos días
y les hemos enviado el peritaje odontológico que se nos hizo entrega ayer en la tarde a estos profesionales, quienes han elaborado conclusiones contundentes, breves por cierto, desde ya me comprometo a la brevedad de su exposición, pero contundentes en la línea de establecer graves errores metodológicos, incluso algunos de ellos advirtiendo claras irregularidades por parte del servicio médico legal en la forma en que se ha realizado la autopsia. Dicho eso, señoría ilustrísima, lo primero que me voy a referir es a los presupuestos del 140 letra A, esto es a la configuración del delito. Acá lo primero que hay que decir, señoría, que el fiscal ha desestimado de manera absoluta y sin ninguna justificación la conclusión de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Concepción, que como bien lo dijo el señor fiscal José Ortiz, fue la policía que ha trabajado desde el primer día de la ocurrencia de los hechos. La Policía de Investigaciones de Chile, su señoría, a través de la Brigada de Homicidios, realizó numerosa trabajo criminalístico, tomando numerosas declaraciones, realizó numerosos peritajes científicos en todo el sector, buscando interés criminalístico, pero además en el cuerpo encontrado a través de los médicos, ¿no es cierto?, de la policía investigativa, de la policía especializada, de la Brigada de Homicidios. Ellos, teniendo presente todos los informes evacuados, todos los anexos evacuados, que incluyen planimétricos, fotográficos, de telecomunicaciones, de georreferenciación, químicos, del médico legista de la Policía de Investigaciones, ha concluido indubitadamente a través del informe 1014 del 1 de marzo, es decir, del lunes recién pasado, es decir, recopilando prácticamente toda la evidencia que existe al día de hoy, señoría ilustrísima, que no existen elementos de juicio que permitan imputar responsabilidad en el hecho investigado, ni tampoco se ha determinado fehacientemente las circunstancias y dinámicas de cómo el menor habría llegado hasta el lugar del hallazgo, lo que aún es materia de investigación, a la espera efectivamente de las pericias científicas, particularmente las bioquímicas, las toxicológicas, las histopatológicas y las entomológicas. Su señoría ilustrísima, llama poderosamente la atención que el fiscal, insisto, sin ningún sustento, desconozca absolutamente las conclusiones de la Policía de Investigaciones y las descarga. Su señoría, es una investigación que tiene aproximadamente 1000 hojas. Son 1000 hojas de investigación. Solo el informe final de la Policía de Investigaciones, que sintetiza y estructura la conclusión que yo acabo de llegar, que no existen elementos de juicio que permitan imputar responsabilidad del hecho investigado, tiene alrededor de 500 páginas. El fiscal, sin ningún antecedente que nos dé luces de los motivos, recién teniendo noticias de la Policía de Investigaciones, de la conclusión que yo acabo de indicar, solicita a un suboficial de la OCAR, el subteniente José Arriagada Solar, quien solo llega recién el día 28 de febrero a trabajar el sitio del suceso. Quiero hacer el punto, sería que la Policía de Investigaciones está trabajando en el sitio del suceso desde el primer día, desde el 17 de febrero. El fiscal, entonces, por un motivos que desconocemos, no queremos calificarlos, desconociendo entonces la investigación de la Policía de Investigaciones, solicita la colaboración de este suboficial de Carabineros.
Desde ya, su señoría ilustrísima, llama poderosamente la atención que el informe que evacúa este policía, primero, como bien lo dice el fiscal, se encuentra en desarrollo. Lo dijo el señor José Ortiz en su alegación reciente. Es decir, este informe no es concluyente, a diferencia del informe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Segundo, a diferencia del informe de la Brigada de Investigaciones, donde firman y ratifican las conclusiones todos los miembros oficiales, ¿no es cierto?, prefectos, subprefectos de la Brigada de Homicidios, ¿no es cierto?, existen todas las firmas de responsabilidad de la Brigada de Homicidios que sustentan la conclusión que yo ya he indicado de que no existe en este estadio procesal posibilidad de calificar hechos en materia penal, criminal. El informe del hogar solo lo firma el suboficial José Arriagada. No existe en este informe, señoría, ninguna firma de algún superior jerárquico oficial del laboratorio de carabineros, del LAOCAR, que sustente o apoye las conclusiones de este carabinero. Es más, el informe pericial ni siquiera tiene número, señoría ilustrísima, establece número en trámite. ¿Qué quiero dar cuenta con esto, señoría? De que no cabe ninguna duda de que el fiscal, desconociendo una rigurosa investigación de la Policía de Investigaciones, desconociendo sin motivo aparente o razonable las conclusiones de la Policía de Investigaciones, recurra a un suboficial de carabineros para levantar una tesis sin ningún fundamento científico y sin ningún fundamento que se apoye en la carpeta investigativa. Y aquí quiero ser muy riguroso, señores ilustrísimos. El señor fiscal, en la exposición que ha dado hoy día, ha tomado elementos del peritaje de la PDI y los ha combinado inexplicablemente con elementos que concluye el suboficial de carabineros, y él ha llegado a conclusiones sin ningún sustento en la carpeta investigativa. Esto, su señoría, naturalmente que atenta contra la objetividad de la investigación. Porque si el fiscal toma elementos particulares, ¿no es cierto?, del informe de la Policía de Investigaciones y llega a conclusiones distintas a las que llegó la Brigada de Homicidios, naturalmente que lo que hace es descontextualizar la evidencia al darle una interpretación distinta, casi antojadiza, señoría ilustrísima, a dicha evidencia. Solamente quiero hacer una referencia cuantitativa. El informe del suboficial de carabineros, señoría, tiene 10 páginas. Un informe de 10 páginas, sin número, preliminar y sin ninguna firma de algún superior jerárquico que apoye la conclusión que él acaba de indicar. Además, la Policía de Investigaciones, señoría ilustrísima, se apoya en el examen médico criminalista de la Policía de Investigaciones, es decir, médicos legistas especializados que analizaron el sitio del suceso y, al igual que el servicio médico legal, establecieron una causa de muerte indeterminada. Indeterminada. Eso quiere decir, al contrario de lo que ha dicho el fiscal en esta audiencia, diciendo el fiscal que es indiscutible la intervención de terceros, señores ilustrísimos, la Policía de Investigaciones no comparte la opinión del señor fiscal. La Policía de Investigaciones
ha establecido una causa de muerte indeterminada y ha establecido además que no existen elementos de juicio que permitan imputar responsabilidad penal. Es decir, la Policía de Investigaciones lo que ha hecho después de una ardua investigación es establecer que en este estadio procesal hoy día no es posible establecer la participación de terceros, a diferencia de lo que ha dicho hoy día tajantemente el señor fiscal. La pregunta desde ya es, ¿en qué se basa el fiscal para establecer las aseveraciones que aquí ha realizado? Entre otras, la indiscutible intervención de terceros. Además, su señoría, tenemos, por otro lado, otra fuente de información independiente de la Policía de Investigaciones. Me estoy refiriendo al Servicio Médico Legal. El Servicio Médico Legal realizó la autopsia, un preinforme de autopsia, y ha sido categórica en establecer que la causa de muerte es indeterminada en estudio. ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? Y también acá nosotros consideramos a nuestro juicio que el fiscal ha hecho un manejo inexplicable del preinforme de autopsia en la medida que continuamos aquí contigo en la mañana, 12:14. Estábamos escuchando en la audiencia las argumentaciones de la defensa de Jorge Escobar. Y vemos que la verdad en este minuto es un tema complejo, donde cada uno está esgrimiendo finalmente o está mostrando cada una de las partes sus cartas. Y la defensa de Jorge Escobar cuestiona el informe que estaría trayendo la Fiscalía para intentar al menos mantener la medida preventiva de prisión, la medida cautelar de prisión preventiva. Veamos entonces cómo sigue esta audiencia de revisión de medidas cautelares. Muy por el contrario, los médicos tanatólogos, incluso consignando estos sutiles signos macroscópicos de edema, han concluido causa de muerte indeterminada. A mayor abundamiento, el peritaje que hoy día incorpora el Ministerio Público, el peritaje de autopsia bucal, tampoco se refiere, ya discutiremos su contenido, pero tampoco se refiere a la causa de muerte. Por tanto, el peritaje que hoy día acaba de incorporar el Ministerio Público tampoco es concluyente en este punto relevante, señoría ilustrísima, para determinar el delito, el artículo 140 letra A. ¿Cómo el fiscal pretende calificar un homicidio si ni siquiera hay una causa de muerte? Ahora, un paréntesis procesal. El Ministerio Público ha incorporado, señoría, en esta audiencia, un peritaje que apunta a hechos distintos a los formalizados. Porque el Ministerio Público califica por homicidio calificado del artículo 391, ¿no es cierto? Número 1, con la circunstancia de la alevosía, y ahora, ¿no es cierto?, incorpora un peritaje que más bien da luce a un delito diverso. Me estoy refiriendo, muy probablemente, a un 372 bis del Código Penal. Entonces también aquí hay una falta de rigurosidad que naturalmente en este tipo de delitos, la gravedad del delito al que estamos presentes, el impacto público que este delito ha tenido, lo mínimo que se espera, señoría ilustrísima, es rigurosidad, al menos en la calificación jurídica de los hechos. Entonces, incluso tenemos un problema procesal de que los informes que hoy día se han incorporado no coinciden, ¿no es cierto?, no satisfacen la calificación jurídica con los cuales se ha formalizado. Pero volviendo al tema de la autopsia, señores ilustrísimos, lo que aquí tenemos, ¿no es cierto?, es un nuevo informe, y ahora me voy a referir
al informe bucal, que naturalmente entra en conflicto con el preinforme de autopsia. En este punto, su señoría, quiero reforzar además un punto relevante que tuvo en consideración la jueza de garantía: la data de muerte. Su señoría, el preinforme de autopsia establece que la data de muerte es entre 5 a 7 días. Por tanto, señoría, si la autopsia se realizó entre los días 26 al 28 de febrero, como bien se indica en el documento, esto se concluye que la muerte necesariamente se produjo entre los días 19 al 23 de febrero. Y la formalización indica que mi representado le habría dado muerte a la víctima el día 17 de febrero. Es decir, su señoría, en este estadio procesal, en esta etapa de mi alegación, ya podemos observar numerosas irregularidades, contradicciones y deficiencias de la carpeta investigativa que no sustentan las versiones vertidas por el señor fiscal. Acá hay una pregunta muy sencilla. Si el informe médico legal establece que la muerte necesariamente fue entre el 19 y el 23 de febrero, ¿cómo el Ministerio Público pretende imputarle a mi representado una muerte anterior del 17 de febrero? No existe evidencia en la carpeta que satisfaga esta pregunta. En este caso, señoría ilustrísima, existen más dudas que respuestas. Y hay otra cuestión circunstancial y que es de público conocimiento. Mi representado, desde el primer momento en que llega al lugar Carabineros y luego la Policía de Investigación en los días posteriores, primero por parte de la policía se le realizaron numerosas diligencias investigativas, una tras otras. Se le tomaron diversas declaraciones. Se levantó desde su domicilio numerosas ropas. En ninguna de sus ropas, incluida la que vestía el día de los hechos, se encontraron elementos de interés criminalístico. Eso se consigna específica y contundentemente en el informe de la PDI. No hay rastros de sangre ni rastro ninguno de interés criminalístico. La policía perició por completo la casa del imputado. Hizo excavaciones en numerosos lugares del exterior e interior de la casa. No encontró, señoría, ningún elemento de interés criminalístico que pudiese vincularlo con el delito. Periciaron el vehículo de mi imputado, el cual había utilizado horas antes. No se encontró ningún elemento de interés criminalístico. En los días posteriores al 17 de febrero, mi imputado no solamente estaba siendo sujeto a numerosas pericias, y lo que quiero decir con esto es que existía una imposibilidad de que mi representado le haya dado muerte entonces a la víctima entre los días 19 y 23 de febrero, incluso avanzando en la alegación, porque aquí hay una inconsistencia con la formalización, que sería suficiente, ¿no es cierto?, para confirmar la resolución del Tribunal Agudo. Además, bien sabemos que mi representado incluso estaba amenazado de muerte, ¿no es cierto?, por la comunidad, justamente alentados, ¿no es cierto?, por los órganos de persecución penal, y por tanto, en un momento ni siquiera pudo salir de su casa en los días, ¿no es cierto?, posteriores a la comunicación, ¿no es cierto?, a la comunidad de la situación acaecida. Entonces, señoría ilustrísima, acá hay preguntas, ¿no es cierto?, y hay elementos que no dan sustento a la calificación jurídica. Respecto, su señoría, a el informe odontológico evacuado
por el Servicio Médico Legal e incorporado en esta audiencia, quiero introducir, como lo dije, a través de la igualdad de armas, un peritaje evacuado por el profesor Gabriel Fonseca Platini, quien es odontólogo, doctorado en odontología, profesor asociado de clase A y director de calidad académica de la Facultad de Odontología de la Universidad de la Frontera de Temuco, académico experto en odontología forense y director del Laboratorio de Pericias Odontológicas Forenses de la Facultad de Odontología de la Universidad de la Frontera. Y leo su currículum porque me parece pertinente para efectos de lo que voy a indicar. Si me permite, el Ministerio Público se va a oponer, señoría, a lo que está solicitando el abogado defensor en cuanto a la incorporación de este metaperitaje, en razón, señoría, que principalmente la transparencia que tuvo el Ministerio Público el día de ayer al citar a esta reunión a todos los intervinientes para darle a conocer la información que nos había entregado el Servicio Médico Legal, no la hemos visto reflejada en la defensa, quienes teniendo este informe hasta la fecha, a esta hora, no están ni en el correo de doña Marcela Cartagena, ni en el correo de este fiscal encargado de la investigación. Por lo tanto, no tenemos conocimiento de los antecedentes. Además, dice en relación con un metaperitaje realizado en base a fotografías que no se condicen con el peritaje que acompañó el Ministerio Público. En ese sentido, no teniendo conocimiento y no conociendo el informe que quiere incorporar el defensor, solicitamos que no se le permita incorporarlo a la legal. Defensor. Señoría ilustrísima, lo primero que quiero indicar es que, como yo bien lo dije al comienzo de mi intervención, teniendo argumentos en la defensa para oponerme a la incorporación de un nuevo antecedente en esta audiencia que vulnera las reglas procesales, nosotros hemos sido categóricos en no hacer esta alegación a juicio de que su señoría ilustrísima conozca todos los antecedentes existentes. Primero, por tanto, me parece que la alegación del fiscal está rompiendo la igualdad de armas que yo acabo de solicitar para efecto justamente de allanarme a la incorporación que acaba de hacer el Ministerio Público. Y segundo, hay una situación fáctica. Este peritaje nos fue entregado a las 3 de la madrugada del día de hoy. El señor perito nos envió la pericia en horas de la tarde del día de ayer. Y nosotros en ese mismo momento nos contactamos con estos médicos forenses, los cuales ya naturalmente veníamos trabajando, y este médico analizó los antecedentes, ¿no es cierto?, y nos entregó un informe final a las 3 a.m., están los correos electrónicos que lo acreditan, señoría, por tanto, naturalmente, incluso hay una imposibilidad fáctica, ¿no es cierto?, de haberlo puesto en disposición. No tenemos ningún problema en hacerlo en este momento, podemos enviarle los antecedentes a los correos electrónicos, como lo disponga su señoría, incluso podemos hacer un receso de esta audiencia, si es que se nos permite, para que le dé lectura. Nos ponemos a disposición y a colaboración, ¿no es cierto?, de lo que se requiera, pero aquí hay una cuestión central. Insisto, acá, en este nivel de análisis, habiéndose incorporado un nuevo elemento por el Ministerio Público en esta audiencia, que, insisto, altera la regla procesal, me parece que aquí lo que se requiere es igualdad de armas y que su señoría ilustrísima conozca, ¿no es cierto?, todos los antecedentes hoy día sobre la mesa, para efectos de fallar, ¿no es cierto?, con el máximo de conocimientos de la causa. Bien. Defensor, lo ideal, lo deseable hubiese sido que a las 8 de la mañana le hubiese hecho llegar al resto de los intervinientes este informe que ustedes tienen. Lo deseable. Respecto de la circunstancia de que usted no haya cuestionado en el momento procesal que correspondía la incorporación del peritaje que incorporó el Ministerio Público, es una decisión que le corresponde a usted y una estrategia de su defensa. De manera que es innecesario que lo repita ante esta Corte en su intervención. Y en tercer lugar, la Corte no ve inconveniente en que se incorpore ahora mediante lectura extractada o completa, como usted lo desee, pero sí vamos a hacer un receso antes de dar derecho a réplica para que el Ministerio Público pueda y los demás intervinientes revisar ese informe.
Esa pausa va a ser no más de 15 minutos, eso sí.